incorporación de evidencia física o llamada prueba física, tenemos también que seguir el mismo método que hemos venido empleando o que les he propuesto en los módulos anteriores. Vamos a desarrollar los pasos prácticamente iguales con alguna ligera variación, como ya vimos que ocurre tratándose de prueba documental, se hace una ligera variación. Ahora en prueba física también hacemos otra ligera variación, pero hay que dar algunos antecedentes en relación con los objetos que se han localizado a veces en lugares de los hechos, o también objetos que son aportados por cualquiera de las partes. En este sentido, el sistema desde el aspecto procesal tiene que garantizar la obtención de esos materiales en el sentido de que estos puedan ser legítimamente obtenidos. De ahí que se prevé que una vez que alguno de los operadores institucionalizados en la investigación, como es el caso de policías, peritos o ministerios públicos, ante el hallazgo o la localización o la entrega de alguna evidencia de tipo físico, tienen que procurar garantizar a través de eslabones de responsabilidad la obtención y la pulcritud en el tratamiento y manejo de esos materiales. De ahí entonces que haya surgido todo un tema en torno a la figura de la cadena de custodia. La cadena de custodia, los operadores del sistema, a veces por abreviar, se refieren a ella como el formato que viene acompañando una evidencia física que ha sido debidamente embalada. Sin embargo, la cadena de custodia no representa solamente el formato, no representa solamente el papel que se adhiere a el embalaje de un determinado objeto. Lo que ocurre con la cadena de custodia es que en realidad estamos hablando de un procedimiento o de un proceso que tiene dos fines, un fin inmediato y un fin mediato, inmediato y mediato, es decir, a pequeño y largo plazo. Dentro del fin inmediato, lo que se busca al aplicar un procedimiento de cadena de custodia es mantener los indicios tal y como fueron dejados por la última persona que hizo contacto con ellos, a efecto de poder encontrar en ese indicio elementos sensibles que nos permitan abonar respuestas a nuestra investigación. A largo plazo, al haber practicado correctamente ese procedimiento o proceso de cadena de custodia, vamos a garantizar que esos materiales se mantengan inmaculados, por decirlo de alguna manera, a efecto de que se preserven en el tiempo, se conserven para un largo plazo. Por lo tanto, hay que aplicar un procedimiento precisamente con estos objetos. Uno de los pasos de la cadena de custodia lo constituye precisamente el haber resguardado el lugar donde fue encontrado dicho objeto, estableciendo a lo mejor una línea que impida que cualquier persona ingrese a un determinado lugar de un hecho, de un hallazgo, de un objeto, y a partir de ahí empezar a procesar esa escena, ese lugar, y alcanzar la recolección de ese material. En este sentido, entonces, la cadena de custodia cumple el objeto de seguir unos pasos, que es localizar el indicio, después de localizarlo, hacer una serie de fijaciones. La fijación consiste en fotografiarlo, en describirlo a través de la escritura, señalando no solamente las características que tiene el objeto, sino el lugar y la posición donde fue encontrado, para con posterioridad pues hacer un levantamiento del mismo, teniendo la certeza del lugar, la posición y las condiciones en las que ese objeto fue encontrado.
Estoy abreviando un poco los pasos de cadena de custodia porque una vez posteriores al levantamiento, lo que me interesa destacar a mí no es detallar la cadena de custodia, sino expresar que ese objeto, para ser debidamente preservado y conservado, requerirá de un embalaje y después de haber sido embalado será trasladado ante el Ministerio Público y, en los casos que así se requiera, a los almacenes o depósitos o bien a la mesa del perito que habrá de practicarle prueba. Al haberle colocado un embalaje al objeto, entonces ya tengo 2 niveles de aproximación con el mismo. Esto significa que tengo un contenedor que lo constituye el embalaje y un contenido que lo representa el objeto en sí mismo. Eso lo voy a tener en cuenta al momento de aplicar el método para poder incorporar el objeto. Una vez que se practicó todo este proceso con ese indicio, recuerden que al haber pasado de la mano de quien lo obtuvo a la mano de alguien más, esa parte en la que lo tuvo una persona se considera un eslabón dentro de este proceso de cadena de custodia. Quien lo recibe tendrá que verificar las condiciones en las que está recibiendo el objeto. Si está embalado, señalará el embalaje en el que se lo entregan, las condiciones del mismo, hará la apertura, revisará su interior y entregará a quien deba hacerle llegar dicho objeto. La apertura y cierre de los embalajes dependerá de que se les haya asignado una tarea para practicar un acto de investigación en el mismo. El acto de peritar es un acto propio de los expertos y ellos reciben indicios cuya procedencia solamente conocen a partir de las instrucciones que reciben para practicar prueba. El Ministerio Público le hace llegar un indicio al cual le ha planteado una problemática de investigación y el perito se abocará a practicar esa prueba. Por lo tanto, a él sí le compete la extracción del contenido que está en ese contenedor llamado embalaje. Este registro que se hizo por escrito acompaña al objeto. En ese formato llamado cadena de custodia, donde la mayoría de los operadores resumen todo el proceso diciendo el objeto trae la cadena de custodia o hay que revisar la cadena de custodia, y en realidad se están refiriendo solamente al documento que se adhiere, cumple la misión de plantearnos y de describirnos el objeto, el lugar donde se obtuvo, las características que tiene, el embalaje en el que se depositó, las condiciones de ese embalaje, el traslado que se hizo de ese objeto, el tipo de vehículo en el que se llevó a cabo el traslado, la temperatura, si es que requería alguna temperatura determinada, y a quién se le fue entregado, y ahí concluye el primer elemento o eslabón para posteriormente entrar a una persona que recibe y entrega a otra y así sucesivamente. De tal suerte que hay que aclarar que ese registro o cadena de custodia no es la prueba. El registro o cadena de custodia no se ofrece en etapa intermedia para ser desahogado en juicio. Por lo tanto, hay que desaparecer esta idea de que una de las tareas es, muchas veces de manera exclusiva, es atacar la cadena de custodia. Puedo, de alguna manera, al momento de interrogar al policía que recolectó el indicio, hacer un marcado a través de mi contrainterrogatorio como temas clave el hecho de que no haya seguido con apego las recomendaciones que el manual o los protocolos de cadena de custodia le han sugerido a los operadores. Pero la cadena de custodia no es la prueba, no estoy desvirtuando la cadena de custodia. Lo que tengo que hacer
es desvirtuar el objeto, atacar la fiabilidad del mismo. Por otro lado, en tratándose de objetos, el segundo punto que me parece importante destacar tiene que ver con el testigo de acreditación. Muchas veces el objeto es aportado por el testigo presencial, el testigo de referencia o bien un mero testigo de acreditación. Voy a citar ejemplos puntuales de cada uno de ellos. Un testigo que estuvo en un lugar donde se desarrolla una riña y cuando escucha que se aproxima la policía, se echa a correr, pero en el intento de correr, tira su teléfono celular donde pudo haber grabado un hecho o se le cae un objeto que de alguna manera resulta relevante o se relaciona con este hecho ilícito. Puede ser que el aporte de ese objeto provenga directamente del testigo presencial. De ahí que tendríamos que determinar si el testigo presencial es una fuente de producción de la prueba. Si el testigo presencial se lo entrega al policía, el policía se ha convertido en una fuente de obtención de dicho objeto y habrá de determinarse la técnica más adecuada para ver a través de cuál de estas dos fuentes, la fuente que produce la prueba, la fuente que la obtiene, cuál es la prueba más adecuada para que se convierta en el testigo de acreditación del objeto. En otros casos hay policías de investigación a los que se les asigna acudir a un determinado lugar a recolectar específicamente un determinado objeto. Y es ahí cuando el testigo policía, sin haber participado en la investigación, sin haber sido testigo presencial, se convierte en el testigo de acreditación de determinado objeto. Ellos, los testigos de acreditación, tampoco son la prueba. Y no hay que confundir que nuestro contrainterrogatorio no va dirigido a atacar al testigo de acreditación, porque la prueba en ese momento es el objeto y no precisamente el testigo que ha obtenido el mismo. Se suele confundir esta práctica y muchas veces el ataque va dirigido al policía que lo recolectó y empiezan a atacar en un interrogatorio sobre su vasto o su nulo conocimiento sobre el tema cadena de custodia. Señor policía, ¿verdad que usted ha tomado muchos cursos? ¿Verdad que usted sabía que el objeto se tenía que haber recolectado de la manera A o de la manera B? Claro, sin lugar a dudas, se ha incumplido una regla procesal contenida en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, que consiste en que todos los operadores de los cuerpos de seguridad, dígase en palabras comunes, policías, están obligados por esa ley a cumplir todos los protocolos aplicables a los objetos o las funciones determinadas. Así que, lógicamente, al no haberse apegado a ese protocolo, es probable que haya violentado una regla procesal. Pero tal vez, al realizar una práctica, no necesariamente implica pues que hemos atacado directamente a la prueba. Posiblemente sea saneable esta situación porque el policía dice, no pude embalarlo en la caja de cartón. Sin embargo, lo que sí pude encontrar fue un pedazo de cartón que no es propiamente una caja, y ahí ajusté el arma de fuego que yo localicé, ¿no? Es un ejemplo por el cual tendríamos que considerar que de alguna manera está tratando de solventar un tanto la deficiencia. Nosotros en el contrainterrogatorio podríamos marcar las irregularidades en la cadena de custodia para efectos pues de poner quizás en tela de duda la obtención, pero en realidad no hemos atacado directamente el objeto y posiblemente el objeto permanece viable jurídicamente para fines de prueba. Tenemos que pensar que cuando
se presenta un testigo de acreditación, solamente es el vehículo para hacer hablar al objeto. Y la única manera de atacar objetos y documentos es refutarlos a través de su veracidad. Por ejemplo, en el caso de los documentos, ataco su veracidad, su integridad, si provienen de la fuente que debió de autentificarlos o su autenticidad, por decirlo de alguna manera. Recordemos, regresando un poquito a lo que vimos en el módulo anterior, un documento podría atacarlo porque no está firmado por quien debía firmarlo. Atacamos el tema de la autenticidad de la firma, por ejemplo. Esa autenticidad también se puede atacar a través de presentar una prueba testimonial de refutación por la persona que debía firmarlo y que dice, esa no es mi firma. Puedo atacar la autenticidad también en el sentido de que no tiene los sellos, el tipo de papel que le corresponde en una institución o dependencia determinada. Y también puedo atacar la veracidad en cuanto al contenido. Ha sido alterado en algún rubro, ya sea porque se trata de un pagaré, un cheque, una factura, a efecto de que parezca que vale más desde el punto de vista económico, o bien atacar la integridad del documento porque está incompleto o está editado. En el caso de los objetos, pues también recordemos que siguen esta misma filosofía. No voy a atacar la acreditación porque el testigo solamente viene a decirme cómo lo obtuvo, cómo llegó a sus manos, qué hizo con ese objeto y a quién se lo entregó. En todo caso, podemos sembrar algunas condiciones para hablar de márgenes de irresponsabilidad en el manejo de los protocolos de cadena de custodia. Ahora bien, una vez que ya tenemos claro que se trata de un objeto al que hay que analizarlo como cadena de custodia, hay que analizar cómo entra el proceso a través del testigo de acreditación. Y el tercer punto es identificar sus niveles, contenedor y contenido. Entonces vamos a trabajar directamente con un ejemplo de cómo podemos incorporar un objeto al proceso siguiendo exactamente los mismos pasos ya conocidos. Referencia, antecedente, preparación, solicitud para aproximarle al testigo, en este caso un objeto, el control que ejerce la contraparte, el reconocimiento y la autenticación o acreditación y el trabajo que se hace directamente con el objeto en sí mismo, ya sea contextualizando la información sobre el objeto hasta terminar la técnica con un cierre al solicitar que se incorpore dicho objeto. De nueva cuenta vuelvo al comentario de que el enunciado que se tenga por incorporado dicho objeto, pues es una mención que creo que podría ser salvable. Vamos a un ejemplo concreto. En referencia, recordemos que la referencia es el tema. Por lo tanto, el medio de prueba me tendría que señalar a partir de una pregunta que él localizó, encontró o produjo un objeto. Pensemos en el policía que ha recolectado un objeto. Él dice que acudió a un lugar de un hecho donde encontró el cuerpo sin vida de una persona y que a partir de unas identificaciones fue a su casa. La mamá de la víctima le refiere que su hijo se encontraba con un amigo, vamos a ponerle un nombre hipotético, este amigo se llama Julio y que lo pueden localizar en un domicilio determinado. El policía acude a ese lugar y todo eso lo viene informando a través de un interrogatorio. Cuando acude al lugar, señala lo siguiente: advierto que Julio tiene en sus tenis, en su camisa, manchas de sangre en estas prendas. Por lo tanto, pues al ver que contenía sangre en las prendas, le pregunto a esta persona que si me podría justificar por qué tiene estos indicios en sus objetos personales.
La pregunta que va a abrir la referencia viene a consecuencia de la última respuesta, cuando el testigo le dice, me manché porque tuve una pelea, me manché porque estaba cocinando y saqué la carne del congelador, o cualquier otra respuesta o excusa que pudiera dar el testigo. La pregunta sería, ¿y qué hizo usted cuando vio esos objetos? ¿Qué hizo con esos objetos? Entonces, en ese momento, él señalará que los obtuvo, ¿no? Se los solicitó a la víctima, le dijo que requería sus tenis y su camisa y que se cambiara esas prendas de vestir para hacer la entrega de lo que tenía este posible imputado consigo. En antecedente va a ser la expresión de qué es exactamente el objeto. Hablo de unas prendas de vestir. En antecedente, dígame, ¿qué objetos son estos donde dice que vio que tenían sangre? Ahí me señalará que es una camisa y que son unos tenis, ¿no? En preparación para el reconocimiento y acreditación. Acuérdense que aquí él no produce los tenis ni produce la camisa, por lo tanto él solamente los va a acreditar. ¿Cómo reconocería usted esa camisa? ¿Cómo reconocería usted esos tenis? Son las preguntas adecuadas. Voy aquí a marcar un paréntesis porque acuérdense que señalamos que hay que manejar estos temas de los objetos a dos niveles. Recuerden que están los tenis, que son el contenido de un embalaje, y está el embalaje, que es su contenedor. En antecedentes, cuando yo le pregunté qué fue lo que encontró y me dijo que se había encontrado una camisa y unos tenis, en antecedentes él me va a explicar qué hizo con ellos y me señala que los colocó en un embalaje, que los tenis los guardó en un sobre amarillo Manila, tamaño oficio, lo mismo que la camisa, en otro sobre de cartulina, color amarillo, y que le puso una etiqueta, que le puso su nombre, que describió la prenda de vestir, de qué se trataba, y todo eso lo va a trabajar desde el antecedente. En preparación, nosotros preguntamos cómo reconocería el embalaje. Él podría decir por sus características, porque es un sobre amarillo, porque es tamaño oficio. Y luego, ¿cómo reconocería los tenis? Porque son unos tenis marca Nike, color blanco, si sabe algún modelo, algún dato distintivo del objeto, tendrá que señalarlo en preparación. Después de haber trabajado los dos niveles de preparación para reconocer tanto el embalaje como las prendas de vestir, solicitar al juzgador el permiso para poder mostrarle al testigo un objeto o un embalaje. Hay que generalizar, porque si no, esta técnica se ve dañada al haber colocado palabras o reconocimientos que el testigo directamente no hizo. Solicito permiso, señoría, para mostrarle al testigo la evidencia marcada con el número 5, el embalaje marcado con el número tal, y entonces para ello el juez nos pedirá el control de la contraparte, que ya vimos que es la posibilidad de que nuestra contraparte se ocupe de revisar tanto el registro de cadena de custodia, que coloquialmente se le denomina la cadena de custodia, viendo los eslabones, quién lo tuvo, a quién se lo entregó, qué observaciones se hicieron sobre el objeto y quién es la última persona que lo manipuló a efecto de verificar que si se va a extraer en audiencia el contenido de ese sobre, pues haya alguien autorizado para poder manipularlo. Una vez que la contraparte ejerce un control y dice no hay ningún problema, se le acerca al testigo para efectos de reconocimiento y acreditación el embalaje. Las preguntas van a dos niveles. Primero necesitamos que nos reconozca el contenedor
y posteriormente que nos reconozca el contenido. ¿Qué es esto? Es el embalaje que yo le realicé a los tenis de Julio. ¿Por qué dice que ese es el embalaje? Porque es el sobre amarillo que le comenté, porque aquí está la etiqueta, esta es mi letra y esta es mi firma. En el caso del embalaje, vean cómo el policía es fuente de producción del embalaje, pero en el caso de los tenis es fuente de obtención de los tenis. En cuanto al embalaje, en cuanto a los tenis, reconocimiento del objeto. ¿Qué es ese objeto una vez que se ha abierto el embalaje? Son los tenis que le aseguré a Julio. ¿Por qué dice que son esos tenis? Porque son los tenis blancos que ya le había mencionado, son la marca Nike, tienen la mancha de sangre a la que me referí hace rato, y aquí estamos aplicando la mismidad que tanto referencia hice en los módulos anteriores. En la parte medular de este ejercicio viene el momento de contextualizar. Hemos visto los tenis, hemos visto la camisa, hemos visto la mancha de sangre. Así que la contextualización son todas las preguntas en torno a esos objetos. Ya nos había anticipado que los había conseguido cuando vio a Julio en la puerta de su casa, pero habría que preguntar, por ejemplo, dónde se cambió Julio, después de haberse cambiado Julio, a quién le entregó la prenda, qué es lo que se podía observar de la prenda, qué le dijo Julio en relación a la prenda, cómo se percató el policía de que tenía las manchas de sangre, con qué se supone que le dio Julio la versión de que se había manchado, y tantas otras preguntas como el punto de prueba nos sea exigido hacer. Para finalizar con la leyenda o con la frase sacramental, solicito que se tenga por incorporado estos tenis, esta evidencia física o la evidencia marcada con el número tal para efectos de su valoración.